Argentina, supermercado del mundo, es el destino que queremos para el país. El presidente Mauricio Macri está liderando una gira por Asia, llegó a la India y hay novedades acerca de acuerdos comerciales que permitirán exportar limones, huevos, semillas de chía, entre otras cosas. Y las redes sociales están dando su veredicto a favor y en contra. Estamos con Iván Ordóñez, economista, especialista en negocios del agro. Muchas gracias. Para hablar de este tema, ponerle contexto y entender la importancia realmente que tiene. Una de las primeras cuestionamientos eran limones, huevos. ¿Estos son las exportaciones con valor agregado de la Argentina? Bueno, a ver, la India es el mayor mercado mundial de limones. O sea, nadie consume tanto limón como la India, fresco. El segundo mercado más grande es China. La India tiene 1.400 millones de habitantes, China anda por los 1.000 y pico, 1.200. La India va a tener 1.700 millones de habitantes en solo 20 y pico de años. La verdad que pensar que no es importante que se abra el mercado de limones de la India para Argentina es algo medio raro. Nosotros producimos más o menos 1,5 millones de toneladas por año de limones, casi todo se exporta. Entonces la verdad que tener un cliente nuevo es importante. Y el primer paso para tener un cliente nuevo en los mercados de alimentos, en los que se transan cosas vivas. El limón está vivo. Ajá. O sea, el limón, la carne, digamos, tienen bacterias, etcétera. Claro. Entonces, el primer paso para comerciar esta clase de productos es siempre fijar un estándar sanitario que el país de destino le va a exigir al país de origen. Bien. ¿Es alto ese estándar sanitario en la India para recibir los limones argentinos? Típicamente los países, digamos, del mundo del sur no son tan exigentes como los países del mundo del norte. Por un tema básicamente de ingresos, etcétera, y ahí mismo de necesidades, dado que son los mercados más voluminosos en términos de cantidad de personas y en cantidad de consumo de determinados ítems, no son tan quisquillosos a la hora de poner estándares sanitarios, como es el caso de Rusia, por ejemplo, o el caso de Brasil. Después hay determinadas cuestiones que hacen que los estándares sanitarios se pongan más duros. Por ejemplo, el virus del HLV, que afecta al cítrico, a todos los cítricos, y una vez que se instala en un país o en una zona de producción determinada, es endémico, es muy difícil de sacarlo, las plantas no se pueden curar y empieza a disminuir el rinde de producción de la planta, digamos, no solamente en volumen, sino también en calidad. O sea, el fruto que produce ya no es de la misma calidad que el que producía cuando estaba sana la planta. ¿Produce algún efecto en los humanos ese virus de los limones? La verdad que hasta donde recuerdo no es relevante, pero sí es muy importante para la producción. Claro. Y en determinados países que son potencia productora de cítricos, está empezando a expandirse este virus. ¿En qué países, por ejemplo? Estados Unidos, principalmente. ¿En Argentina existe ese virus? ¿Afecta a la producción local? No, pero... Es una ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva. El SENASA está en alerta, en estado de alerta. De hecho, hace muy poquito, la cadena del limón firmó un acuerdo con una gran productora de agroquímicos para hacer un plan de contención y de evitar cualquier epidemia. Hay un punto interesante, digo, y me corregirás. La producción de limones implica hoy en la Argentina, tal como se lleva adelante, una fuerte carga tecnológica y de servicios. Sí, la producción de cualquier alimento, digamos, al estándar mundial de calidad, para que esté fresco en la góndola y el cliente lo mire y diga qué apetecible, me lo quiero llevar a mi casa, siempre requiere de muchísima tecnología, que va desde todo lo que tiene que ver con logística y transporte hasta el diseño de variedades que son las que el consumidor del destino elige. Claro. O sea, si vos te acordás, cuando en los 80, digamos, las manzanas no eran las mismas que son ahora, las peras no son las mismas que son ahora, digo, ¿y eso qué es? Eso es inversión en desarrollo de nuevas tecnologías que a veces lo apropian países que se dedican a eso, en realidad a veces no. Siempre se lo apropian. Justamente lo que hay que tratar de estar siempre es en esa zona conocimiento intensiva del sistema de agronegocios global. Claro. Por eso es importante cuando Argentina desarrolla transgénicos como la papa o como el trigo transgénico. Digamos, ahí es cuando nos logramos insertar en la parte de mayor valor agregado de la cadena. Claro. Eso no quiere decir
que la producción de los alimentos sea de bajo valor, digamos. Claro. Por ejemplo, un prejuicio típico, la carne procesada y en lata vale menos por kilo que la carne fresca. Y supuestamente pasó por mayores procesos industriales la carne procesada y en lata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que producir? ¿Tenemos que producir carne procesada en lata o tenemos que producir carne fresca? Sí. ¿No? Entonces, bueno, claramente lo que hay que producir es carne fresca. Es lo porque tiene mayor valor. Es lo que mayor valor tiene. Y esa carne fresca que a un público que desconoce los sistemas de producción del agro y de la ganadería, en realidad tiene, lo interesante es saber que tiene un entorno tecnológico para poder generar buena alimentación en el ganado, para poder conservar las carnes. No solamente eso. Preservar la identidad de los productos que vos compras en la góndola es muy complejo. ¿Qué quiere decir identidad en este caso? Ahí está. Preservar la identidad es poder trazar de dónde salió ese producto y cuál fue su recorrido hasta que vos te lo comes. Sí. Eso, que parece algo bastante pavo, en alimentos es muy complejo. Porque lo que tiende a pasar siempre en la cadena es que todo se acopia, se aglutina y se mezcla. Cuando se mezcla, estandarizas la calidad, pero justamente lo que perdés es la identidad. Y menos precio. Y menos precio. Claro. Entonces, por ejemplo, la uva del Valle de Uco vale 10 veces más que la uva de San Martín. Y están a menos de 200 kilómetros de distancia los dos valles donde están produciendo las uvas. Pasa que se reconoce a la calidad de la uva del Valle de Uco como muy superior a la del Valle de San Martín en Mendoza. Ahora, Iván, esa calidad de una uva contra la uva vecina, ¿pasa por una cuestión de la naturaleza se congració con el Valle de Uco y no con San Martín? ¿O pasa porque se ha invertido mucho en conocimiento, en desarrollo tecnológico y científico como para tener una uva de tanta calidad? Son las dos cosas. Son las dos cosas y de hecho el conocimiento, el desarrollo del conocimiento está más en aprovechar esa materia prima, esa uva, para determinados productos, para poder sacarle el máximo jugo a esos productos. Ahí es donde está realmente el conocimiento aplicado. Entonces, ¿impacta la naturaleza? Sí, impacta porque impacta el suelo, impacta la cantidad de horas de sol que tenés, impacta el régimen de lluvias, todas esas cosas que serían naturales impactan. Ahora, el conocimiento que hay que tener para poder producir uva a la vera de la cordillera, protegiéndote del granizo, de las heladas, etcétera, etcétera, te demanda obviamente mucho más estudio, digamos, que hacerlo en el Valle de San Martín. Ahora bien, el conocimiento que te lleva a decir, mira, las uvas del Valle de Uco tienen mayor cantidad de azúcar por uva que las uvas del Valle de San Martín. Entonces nos van a ayudar a producir este determinado tipo de vinos que en este determinado mercado de destino son más valorados que los... Bueno, todo eso es lo que lleva estudio y cabeza y esfuerzo. ¿Dirías que esa distinción entre commodity y producto más estratégico, por llamarlo de alguna manera, no tiene mucho sentido? Aún los commodities implican enorme cantidad de valor agregado y lo de que te tecnología. diría es que hay que avanzar a un proceso de decomoditización de los bienes, que es lo que pasa en todas las industrias, en absolutamente todas las industrias. Cuando vos mirás un sistema y analizás un sistema de negocios desde una lógica sistémica, lo que te importa más es el cómo se hace que el qué se hace. O sea, ¿qué se hace? ¿Se hacen celulares? ¿Se hacen uvas y limones? La pregunta se hace soja. Se hace soja. La pregunta es ¿cómo los haces? ¿Los haces con calidad mundial, al costo mínimo, mayor volumen de producción, innovando, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O sos una ensambladora que junta piezas que ya vienen desarmadas en una cajita con un manual y te dice cómo las tenés que ensamblar? Y como entraron separadas a la fábrica, salen unidas en un producto, digamos. Entonces, yo no me fijo tanto en el qué estoy produciendo, sino en cómo lo estoy produciendo. Y de la misma manera que tenemos producciones de altísimo nivel competitivo en, no sé, en la soja o en los tubos de acero sin costura, digamos, a mí, otro sector. En otros sectores no somos tan eficientes en el agro y en la industria, digamos. Entonces, yo pongo mucho más el foco en el cómo. Por eso, bienvenido sea que se exporte más de lo que sea. O sea, esa es mi visión. Mi visión es, sobre todo que es clave en la fórmula de la salida de la crisis. El tema de exportaciones en Argentina es clave. Mira,
A inicios de los 90, a finales de los 90, duplicamos la cantidad de exportaciones. Principalmente energía y commodities agrícolas, con la soja como punto de lanza. Entre el 2003 y el 2009-10, casi que las cuadruplicamos a las exportaciones. Y de esos dos productos. No, de todo. Las exportaciones totales del país. Pasamos de más o menos 20 y pico de mil millones de dólares a casi 80.000. Ahora, desde el 2011 hasta esta parte, debido a la crisis brasilera, que es nuestro principal cliente en el mundo, a que ya no estamos más en los precios ultra récord de los commodities agrícolas, y a que se fue apreciando el tipo de cambio, desde 2011 hasta más o menos 2016-2017, las exportaciones se fueron cayendo hasta que se estancaron. Entonces, la solución es básicamente ver qué es lo que el mundo demanda y decirle al mundo, yo te lo puedo producir a un costo razonable para que lo puedas comprar. Si lo querés, lo tenés. Entonces, cuando venga la India a demandarnos limones, le daremos limones. Cuando vengan a demandarnos huevos, le daremos huevos. Nosotros comemos casi un huevo por día, los argentinos. O sea, por día nos comemos 45 millones de huevos. Mirá vos. ¿De acuerdo? Es mucho, ¿no? Es bastante. Es bastante. Estamos muy por arriba de la media global. Ajá. O sea, gran mercado interno de huevos. Claro. Sí. Los indios se comen un huevo cada 5 días. Ajá. Y son 1.400 millones de indios. Sí. Bueno, claro. Es un gran mercado. Si quieren huevos, vendémosle huevos. Claro. Claro. Si nosotros lo podemos producir bien, eficientemente, digamos, con costos de alimentación para las gallinas razonables, ¿por qué no le vamos a vender huevos? Si nos quieren comprar textiles, que nos compren textiles. Bueno, produzcamos textiles que sean acorde a lo que ellos demandan. Porque el tema, no hay que mirar países, hay que mirar segmentos de mercado. La India tiene 1.300 millones de habitantes, tiene alrededor de 200 millones de clase media, ¿no? Y más o menos 50 millones de clase alta. O sea, tiene una Argentina de clase alta. Claro. Los chinos tienen 100 millones de millonarios. Vietnam pasó de una economía prácticamente de subsistencia, arrasada por una guerra de más de 10 años, que en realidad, si querés, si nos ponemos a revisar la historia de Vietnam, son más de 50 años de guerra, a ser una economía con 90 millones de habitantes, que está empezando a consumir cada vez más alimentos, que de vuelta en el 2050 van a tener 110 millones de habitantes. Entonces, hay que estudiar esos mercados y entender qué se le puede vender a cada segmento de mercado de esos países. Claro. Lo mismo con Japón. La semana pasada le exportamos arroz a Japón. Sí, eso fue muy interesante. Vos lo comentaste eso en las redes. Japón consume... Arroz a Japón parece, venderle arroz a Japón parece como... Arena a los árabes, claro. No sé, inventá la metáfora que quieras, son todas esas. Entonces ellos producen y consumen más o menos 11 millones de toneladas de arroz por año. Como tienen aranceles ridículamente altos, la OMC los sancionó. Debido a la sanción, crearon una cuota especial de más o menos el 10% del consumo, el 8% del consumo se va a importar. Lógicamente, lo lógico sería que Japón importara el arroz de China, pero no confían en los sistemas de calidad y trazabilidad de los chinos. Claro. Entonces, cuando quieren comprar arroz orgánico de máxima calidad, se van de la zona asiática, lo cual es raro porque es donde más arroz se produce en el mundo. Se van de la zona asiática y lo compran a Australia, a Estados Unidos y ahora también a Argentina. Ahora, para poder venderle arroz orgánico a Japón, se desarrollaron un montón de tecnologías, algunas muy sofisticadas, otras no tanto, que no solamente tienen que ver con la trazabilidad del arroz, sino con que realmente para producir arroz orgánico es muy difícil. El arroz es un cultivo muy bichero. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene... Atrae bichos. En la cáscara, hongos, etcétera. Y todo eso se regula con agroquímicos. Si lo querés orgánico, es realmente mucho más complicado hacerlo. Y aparte, que lo haces, tenés que certificar que lo haces. Certificar en esas cantidades, En esas cantidades. Entonces, todo eso tiene un costo especial y un diseño de negocios particular. Y por eso lo vuelve un producto de un valor agregado importante y de un precio importante, ¿no? Totalmente. Los argentinos comemos más o menos 3 o 4 variedades de arroz. ¿Pero orgánico? No. Arroz. Sí, arroz. 3 o 4 variedades. Usamos el mismo arroz para casi todo, etcétera, etcétera. Los japoneses consumen 50 y pico de kilos de arroz per cápita por año. Impresionante. Lo mismo que nosotros comemos de carne roja. Nosotros comemos 50 y pico kilos de carne roja por habitante por año. Ellos comen 50 y pico de kilos. Entonces, ellos son obsesivos con el arroz. El arroz es... Entonces, hay arroces para la sopa, hay arroces para el sushi, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que apuntar a
producir un producto que se ajuste a la necesidad de cada momento del japonés. ¿Crees que esta especie de resistencia a pensar que es un logro de una política de exportación, y no importa de qué signo ideológico sea la administración, ¿no? Porque ha habido también momentos de la Argentina en la que la exportación era alta en los commodities y en otros productos. Siempre lo fue. Claro. O sea, históricamente el país exporta alimentos. Exacto. Eso, el prejuicio que dice que la exportación de alimentos es de bajo valor agregado, ¿no corre más? Para mí no corre más hace ya mucho tiempo, hay mucha bibliografía acumulada. Yo soy un gran lector de un economista inglés que se llama Kaplinsky, que básicamente lo que explica es que existe todo un montón de necesidades que se cubren con alimentos estandarizados, pero el mundo, a través de distintos patrones de consumo que van desde la ropa hasta el auto o hasta los alimentos, ha empezado a segmentar y ha empezado a crear mercados premium para cosas que no se consideraban premium. Está lleno de cosas que antes no eran premium y ahora tenés su versión premium. ¿En el mundo de los alimentos en qué pensás, por ejemplo? La cerveza, el vino. Nosotros antes tomábamos 80 litros de vino per cápita en damajuana. Sí, o en cartón. O en cartón. Sí. Bueno, no, antes de primero, los 80. Sí, antes de los 80. Entonces, es cierto, era en damajuana totalmente. Y no había sommeliers en Argentina. No. Yo me acuerdo cuando era chico, la noticia en los 90 fue cuando el vino Soy Cuyano y Mancero intoxicaron a más de 100 y pico de personas y mataron a 20. Esa es la industria del vino antes, ¿no? Llegaba el vino en trenes cisterna a Palermo, al barrio de Palermo, en la capital federal, se lo fraccionaba en damajuanas y de ahí salía para... Cero boutique. Cero boutique, digamos, ¿no? Bueno, hoy consumimos alrededor de 20 y pico de litros de vino per cápita. De un vino que tiene 1 o 2 ceros de valor al lado de eso. Claro. Entonces, ¿podría haber sobrevivido la industria del vino si no segmentaba por calidad? Porque eventualmente el consumo varió y la gente dejó de tomar vino de mala calidad diluido con hielo y con soda y empezó a tomar cerveza. Entonces, es una adaptación constante. Los gustos cambian, la oferta tiene que cambiar. Hoy ya no sería sostenible esa industria. En la historia del Malbec hay también, ¿no? Una historia interesante. Totalmente. Somos el único vino del planeta Tierra que está a más de 1000 y pico de kilómetros del mar. Todos los otros vinos del mundo están a 200 kilómetros del mar. California, Burdeos, los viñedos españoles, Italia, todos están cerca del mar. El nuestro no. Eso le da características especiales a nuestro vino que los otros vinos no tienen. El Malbec, que era una cepa de vino que no se daba en Francia y que aparte después de un virus que atacó las vides francesas, que mató casi todas las vides, ya no se consigue más. Bueno, hay una serie de cuestiones. De hecho, ahora están revalorizando justamente esas vides porque nosotros las tenemos y en Europa no existen más. Iván, hay una empresa argentina elegida por la Unión Europea para aplicar su tecnología como de mapeo de las tierras, y es argentina, y es otro tipo de servicio exportable. Correcto. ¿Cómo es esto? El agregado de valor no solamente es downstream, aguas abajo, en el producto procesado, digamos, sino que es upstream, aguas arriba, en los insumos que necesitas para producirlo, ¿no? Entonces, este desarrollo de un startup argentino que se llama Auravant es básicamente con algoritmos leer mejor las imágenes satelitales para con esa información poder interpretar conducciones del cultivo mucho más económicas que antes de eso. Entonces, con esas imágenes satelitales reducís mucho el costo de producción. Lo que hizo la agencia europea fue decir, nosotros queremos tener un partner para que con nuestras imágenes satelitales se hagan apps para la agricultura. Y ese partner es argentino y es Auravant. Qué interesante. Iván, ¿cómo vos que tenés el mapa bastante completo, diría yo, del agronegocio, pero también en su dimensión tecnológica, el agrotech? ¿Cómo ves posicionar a la Argentina comparado con países del Mercosur o de la región en términos, bueno, de lo agresiva y de lo interesante que se plantea su estrategia para agregar valor? Típicamente, los productores agropecuarios argentinos están mucho más adelantados que la media mundial y que la media de los países productores de granos, que están más arriba que la media mundial, ¿no? Sí. Entonces, veníamos rezagados porque la década de los 2000 le sacó foco al productor para inversión en tecnología. Veníamos bastante rezagados en aplicaciones con tecnologías de la información. Pero eso lo estamos
cubriendo rápidamente. Estamos muy por arriba de los productores brasileros, muy por arriba. El productor brasileño tiene un foco muy grande en realidad en los fierros, en las máquinas. Ajá. Y lo que quiere son cada vez máquinas más grandes que le permitan abarcar área en menor cantidad de tiempo. Sí, sí. El productor argentino no tiene un foco tan grande en maquinaria, sí tiene un foco muy grande en gestión. Y en eso supera mucho al productor brasileño y al productor norteamericano. Como todas las herramientas de tecnologías de la información son tecnologías en el fondo de gestión, Claro. tiene mucho nivel de adopción local. Así que yo creo que estamos bastante bien. Y de hecho, este startup, por ejemplo, es uno de los tantos que muestra que estamos a niveles de competencia global, Claro. digamos. Otro dato importante es que en términos de cantidad de ingenieros agrónomos por hectárea, Argentina tiene muchísimo más que Brasil y que Estados Unidos. Pero esos ingenieros agrónomos formados en las universidades argentinas están recibiendo un bagaje de conocimiento dentro de universidades tradicionales acorde con lo que está sucediendo en estos cambios tecnológicos. El ecosistema de desarrollo y difusión de conocimiento del agro es muy complejo. Y la universidad es solo una pata. Ajá. Vos tenés las asociaciones técnicas de productores, que son APRESID y CREA, Sí. que forman una especie de grupos de base que ayudan a validar y difundir tecnologías. Claro. Entonces, lo que vos demorarías como un productor unitario en validar muchas campañas, cuando se juntan 10 a estudiar esa tecnología y a compartir experiencias, reducen en 10 el tiempo. Claro, claro. Entonces, una vez que está validada esa tecnología, la difusión es muy rápida. Cuando encuentran una tecnología que reduce los costos y aumenta la producción, los productores la expanden de manera muy veloz. Es algo que no sucede ni en el campo norteamericano ni en el campo brasilero, donde la injerencia de las universidades y de las compañías productoras de tecnología es mucho más alta que en Argentina. Ajá. Se instaló en el debate en la opinión pública el tema del trigo transgénico que es resistente a la sequía. ¿Uno podría decir que eso es un desarrollo tecnológico de punta de Argentina? Totalmente. Es un desarrollo conjunto entre el CONICET y una compañía privada que se llama Bioceres. Sí, estuvo Federico Trucco aquí en el programa. Sí, sí. Entonces, es un desarrollo nuestro, es encontrar en el mapa genético... Un desarrollo virtuoso en términos de, un organismo como el CONICET, trabajando con una empresa privada. Bueno, si uno charla con científicos argentinos y con gente que está en el mundo de la ciencia, uno de sus grandes lamentos es que hay muy poca transferencia del sistema científico nacional al sector productivo. Bueno, este es un caso de éxito. Claro. Este es un caso de éxito. Entonces, es una transgénesis bastante tradicional, digamos, es aislar un gen de la cadena de ADN del girasol que le enseña al girasol a administrar el agua en contextos de estrés hídrico, o sea, cuando falta el agua, y lo han logrado insertar exitosamente en el cultivo de girasol y en el cultivo de soja, que son cultivos comerciales. Entonces, ¿cuál es la controversia? Claro, hay una controversia. Lo transgénico hay una controversia medio polémica. rara, porque los argentinos, los brasileros, los norteamericanos nos pasamos comiendo transgénicos. Nos pasamos comiendo, sin saberlo casi. Sin saberlo. Nos pasamos comiendo animales que fueron alimentados con cultivos genéticamente modificados, pero también nos la pasamos comiendo cultivos genéticamente modificados. Si vos comes polenta, la polenta que vos comes se hace con maíz transgénico. Y los brasileños igual. Y muchos otros cultivos más. En realidad no tantos, pero hay una serie de cultivos. Bueno, vos usás, me imagino que usarás dentífrico. Sí. Bueno, el dentífrico se hace con lecitina de soja. Y la lecitina de soja es soja transgénica. Entonces, están todas estas como barreras paralancerarias, sanitarias. Entonces, uno de los temores de muchos participantes del sistema de agronegocios argentinos es ¿qué pasa si nosotros aprobamos el uso de trigo transgénico en Argentina? Claro, y queremos exportarlo. Y justo en la cadena de comercialización se mezcla trigo convencional con trigo transgénico. Entonces, cuando llegan al barco, se los mezcla y de golpe nuestro cliente de destino agarra, toma una muestra y dice, pero acá tenés trigo transgénico, te reboto el barco entero. Claro, ese es el riesgo que ese es el riesgo. La verdad es que lo que yo creo es que no es un riesgo al que locamente deberíamos enfrentarlos, sino que como sistema tendríamos que entender que el agregado de valor está en desarrollos como el de Bioceres. Entonces la cadena tiene que adaptarse a poder instrumentar estos eventos biotecnológicos y poder disgregar los granos y segmentarlos, segmentarlos para cada destino. Y alguien me va a decir, pero Iván, eso no agrega valor.
y me estás poniendo un costo adicional. A lo que yo te voy a contestar, la verdad es que el trigo transgénico agrega muchísimo valor, porque hay zonas productivas que hoy no pueden sembrar trigo porque por la sequía no podrían hacerlo, y ahora podrían hacerlo. Ahora, ¿por qué hay países que no quieren y que rechazan todavía lo transgénico, el trigo transgénico? ¿Hay algún reparo en términos de impacto en la vida humana? La verdad que es una conversación muy larga esa, en serio. Yo creo que hay motivos políticos, creo que hay motivos de presión de los movimientos verdes que han tomado como bandera la lucha contra el transgénico, lo cual es inexplicable. Hay una carta de más de 197 premios Nobel de todas las disciplinas, desde las científicas hasta las sociales, o las científicas duras hasta las sociales, defendiendo el uso de transgénicos como una herramienta tecnológica para reducir el costo de los alimentos y a través de la reducción del costo de los alimentos reducir la pobreza. Claro, alimentar a poblaciones muy vulnerables masivamente. Claro. Entonces, y aparte a mí en general no me gusta hablar solamente de los transgénicos, me gusta hablar del conocimiento aplicado a agricultura o a producción de alimentos. Nosotros no podemos volver atrás en lo que es la aplicación de conocimiento en el mundo rural. Porque si volvemos atrás, el mundo hace 100 y pico de años se malalimentaba. Las grandes migraciones globales de los irlandeses a Estados Unidos, de los italianos y los españoles a la Argentina y a Brasil, son migraciones de gente que huía del hambre. Porque no alcanzaba la comida, la gente se moría de hambre. De hecho, la gente se sigue malalimentando. En Argentina comemos más o menos 2 kilos de comida por habitante por día, ¿no? En promedio. En promedio, obviamente. No comen nada, es el promedio. En la India es 1,4 kilos, donde la proteína animal es muy poquita. Baja, claro. En Vietnam es 1,3 kilos, donde la proteína animal es muy poquito. Claro, el gran tema ahí es si estas tecnologías que permitieron bajar el costo de la producción de alimentos y entonces alimentar masivamente a poblaciones que no están recibiendo, bueno, qué calidad de ingesta, de nutrición tienen esos alimentos. Porque el problema del hambre mundial no es un problema neto de oferta, sino que es un problema mixto, donde hay un problema de oferta y hay un problema de ingresos. A ver, el problema de oferta lo entendemos, ¿y el de ingresos? Si la gente no puede generar ingresos y para con esos ingresos poderse comprar la comida, estamos en un problema. Entiendo. Entonces, las economías capitalistas, que son economías de mercado, a través del comercio potencian el ingreso de las personas. Las economías de subsistencia precapitalistas, bueno, justamente tenían esos problemas, como no comerciaban, como tenían que comer lo que ellas mismas se producían, la productividad del hombre era muy baja. Era muy baja, entonces tenía que estar casi todo su día destinando su tiempo a producir alimentos. Poco, o a recolectarlo. Entonces, pasarnos a economías capitalistas de mercado, lo que hace es, bueno, acá no se puede extender esto, ¿no? Pero básicamente lo que hace es aumentar el ingreso de las personas. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo asiático. Había muchas personas, cientos de millones de personas que están saliendo de la pobreza de manera masiva, están dejando de producir sus propios alimentos y lo que pasan a producir es un salario, que es mucho más grande que el anterior. Y a partir de ese salario más robusto, dentro de la oferta que ha aumentado, eligen diversificar su dieta, diversificar de la manera, diversificación, incorporar más proteínas animales. Más calidad. Una cosita más, 300 millones de chinos se mudaron de la ruralidad a la urbanidad en los últimos 10 años. Es el proceso de migración urbana más grande y sus hijos serán urbanos, no van a, ya no vuelven. Mayores ingresos y otro tipo de alimentación. Bueno, vamos a seguirla otro día, Iván. Siempre es muy interesante hablar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más info, segunda edición, con un tema que nos preocupa a todos. ¿Qué pasa si nos enfermamos en un viaje?